Imagina salir a tu jardín y no encontrar solo flores, sino una despensa viva. Árboles que te saludan con cerezas maduras, abejas que producen tu miel y una vid que se estira como si quisiera abrazar el sol. No es fantasía ni un comercial orgánico de domingo, es el futuro de los jardines inteligentes, comestibles y sostenibles. Durante años, los jardines fueron símbolo de belleza inútil, metros de césped sediento, flores que mueren por estética y una factura de agua que da miedo mirar. Pero hay quienes decidieron romper el molde y convertir el paisaje ornamental en una máquina viva de abundancia. Lo llaman permacultura, una ciencia y un arte que rediseña la relación entre el ser humano y la tierra. Este enfoque nació en los años 70, cuando los ecólogos australianos Bill Mollison y David Holmgren demostraron que un jardín podía alimentar a una familia entera si se diseñaba como un ecosistema en miniatura. Hoy, medio siglo después, esa idea florece en patios suburbanos, balcones urbanos y hasta azoteas. Y lo más fascinante, no necesitas hectáreas ni maquinaria, solo entender las reglas invisibles que gobiernan la naturaleza. Cuando te abren la puerta ves un laboratorio verde, un jardín que ha crecido y evolucionado por más de 15 años, donde cada metro cuadrado respira vida y produce alimento. Aquí, nada es casual. Cada borde, cada sombra y cada insecto cumplen un propósito. Este lugar no es un simple huerto, es una fábrica de comida ecológica, una sinfonía de especies que conviven para producir, proteger y regenerar. Y mientras otros riegan un césped vacío, aquí el suelo se convierte en un sistema autosuficiente que provee frutas, hierbas, miel y fertilidad sin agotarse. Así que si estás listo para transformar tu propio jardín en un paraíso gastronómico, toma nota. Hoy descubrirás los hacks de diseño que convierten la naturaleza en tu mejor aliada. Crea bordes productivos. Todo jardín inteligente comienza en los bordes. Lo que muchos consideran la orilla del terreno, en realidad es donde la magia ocurre. En la naturaleza, los límites, como los márgenes de un río o el borde de un bosque, son zonas de máxima biodiversidad. En permacultura, ese principio se aplica para diseñar espacios donde los árboles, flores y cultivos conviven como si conspiraran para alimentar a todos. Te señalan su primera obra maestra, un corredor de abundancia junto a la acera. No es un adorno, es un ecosistema funcional donde uvas, moras y manzanos crean un borde comestible para él y para toda la comunidad. La vid de uva, extendida como un telón verde, florece justo después del solsticio, cuando el verano comienza a escribir su historia de abundancia. Las moras, dulces y sin espinas, son la delicia de los niños del vecindario, mientras un manzano rebelde creció espontáneamente en una grieta del pavimento, recordando que la vida siempre encuentra su camino. El diseño no responde al azar. Cada planta fue elegida por su papel en el microclima. Ahora te explicarán cómo orientó su pequeño bosque alimentario hacia el sur, aprovechando la radiación que rebota en el asfalto y el concreto. Así, un higo crece más rápido, madurando bajo el calor que otros considerarían una desventaja. Donde la mayoría ve un obstáculo urbano, él ve una oportunidad solar. A su lado, un cerezo injertado con 4 variedades demuestra que la genética y el ingenio pueden coexistir. Cada rama madura en una etapa distinta, ofreciendo cerezas en cascada durante semanas. Las recojo al pasar, te dirán, con la naturalidad de quien vive dentro de un supermercado viviente. Y lo irónico es que muchos de esos árboles nunca fueron plantados, la naturaleza los voluntarios dejó crecer, y él solo se limitó a darles dirección. En este borde fértil, nada sobra ni falta. Incluso las plantas consideradas maleza, como el hinojo, son aceptadas con sabiduría. Crecen donde quieren, embellecen y atraen polinizadores. Esa es la esencia de un diseño vivo. Permitir que el caos natural haga su parte, pero con una coreografía invisible. Así, los bordes del jardín no solo delimitan el espacio, sino que lo potencian, convirtiéndose en la primera lección de un paraíso gastronómico. El límite no es un final, sino el comienzo de la abundancia. Plantar comida, el arte de romper con el césped. Hay jardines que nacen de una idea, y otros que nacen de una rebelión. Este, por ejemplo, comenzó el día en que alguien decidió que el césped perfecto era el monumento a la inutilidad moderna. Durante décadas, esa alfombra verde fue el trofeo suburbano, un símbolo de orden, estatus y conformismo. Pero bajo su aparente perfección, el suelo agonizaba, los insectos huían y el agua se desperdiciaba como si el planeta no tuviera sed. Aquí, en cambio, donde antes reinaba la monotonía, hoy brota un paisaje comestible. Las alcachofas perennes ocupan el lugar del pasto domesticado, desafiando la lógica del mantenimiento constante. Son plantas testarudas, capaces de renacer año tras año sin pedir permiso. En su estructura se esconde una lección ecológica, en la naturaleza, la permanencia es más eficiente que la repetición. Cada rincón de este terreno, un lote suburbano promedio, ha sido reclamado por la vida.
Entre los senderos crecen hortalizas de ciclo corto y en los bordes, arbustos frutales que se alimentan del sol y del compost. Aquí no hay desperdicio, cada raíz cumple una función, cada sombra protege a otra especie. Es la versión ecológica del Tetris, donde todo encaja y nada se pierde. A la entrada, un arco de sauce vivo recuerda que la arquitectura también puede tener savia. 2 tallos fueron plantados, trenzados y guiados hasta formar una puerta natural que se poda cada año para dejar pasar la luz. Ese arco no es solo una bienvenida vegetal, es una declaración de principios. Representa el tránsito simbólico entre la estética superficial y la estética funcional, entre mirar un jardín y comerlo. Entre las hortalizas, las flores compiten por la atención del visitante. Algunas son simples ornamentos, pero otras, como los lirios de día, esconden pétalos comestibles que pueden saltearse o rellenarse como un secreto culinario. La belleza aquí no es decorativa, es nutritiva. Y ese equilibrio entre forma y función sostiene todo el ecosistema. Las flores atraen insectos benéficos, los insectos controlan las plagas y el ciclo continúa sin necesidad de pesticidas. En el corazón de este jardín se aplica un principio que la ecología moderna ha confirmado una y otra vez: la diversidad crea estabilidad. Se trata de un microcosmos de hiperdiversidad funcional, donde conviven frutas tropicales, hierbas aromáticas, plantas medicinales y especies nativas. Cada una cumple un rol, las exóticas alimentan, las nativas atraen polinizadores, y todas juntas tejen una red de vida tan compleja como un bosque en miniatura. Un saúco rojo sirve de banquete para los pájaros, mientras una frambuesa nativa ofrece bayas dulces como la infancia. El aire vibra con el zumbido de las abejas, y las ramas se mueven con la agitación invisible de cientos de organismos que participan del mismo pacto silencioso: alimentarse y sostenerse mutuamente. Diversidad y equilibrio ecológico, cuando el caos se vuelve ciencia. En la naturaleza, el desorden no es desorganización, es estrategia. Allí donde el ser humano ve caos, la ecología ve inteligencia. Un jardín de permacultura no busca el control absoluto, sino el equilibrio dinámico entre especies, temperaturas y ritmos de vida. En ese aparente desorden, los depredadores naturales regulan las plagas, los hongos reciclan la materia y cada hoja caída alimenta a otra vida que espera bajo el suelo. Aquí, la diversidad no es solo estética, es infraestructura biológica. Cada planta, insecto y microorganismo cumple una función invisible. Las flores atraen polinizadores que fertilizan los árboles, los arbustos ofrecen refugio a insectos benéficos, y las raíces profundas extraen minerales que las superficiales no alcanzan. Es un sistema de sinergias ecológicas donde la energía se recicla como una corriente que nunca se detiene. La ironía es que la agricultura industrial, que se jacta de eficiencia, destruye justo aquello que da estabilidad: la diversidad. Monocultivos de una sola especie agotan el suelo y atraen plagas que luego requieren químicos para ser controladas. Este jardín, en cambio, es la antítesis del monocultivo, una polisinfónica de especies que se autorregula sin pesticidas ni fertilizantes externos. Entre el follaje se mezclan frutas, flores y plantas nativas que mantienen viva la cadena alimenticia. Un bambú de brotes dulces convive con alcachofas de Jerusalén, arbustos de Hostaberry y Spiraea Douglas nativa. La menta, desbordada y casi indisciplinada, crece hasta invadir los caminos, pero su aroma repele plagas y su hoja hace un té que calma y energiza. Cada problema en este ecosistema se transforma en recurso, como si la naturaleza insistiera en que no hay errores, solo desequilibrios momentáneos. Esta es la esencia del tercer hack: dejar que la diversidad haga el trabajo pesado. No se trata de luchar contra el caos, sino de diseñar con él. Un jardín así no solo produce comida, produce estabilidad, fertilidad y belleza funcional. Es el retrato perfecto de una verdad que muchos olvidan: la sostenibilidad no se impone, se imita. El poder de los microclimas: domar el clima sin dominarlo. Mientras el mundo busca controlar el clima con tecnología y geoingeniería, la permacultura juega una partida más elegante: no intenta vencer al clima, lo rediseña en miniatura. En un mismo terreno pueden coexistir varias estaciones a la vez, si se colocan los elementos correctos en los lugares precisos. La pendiente, la orientación solar y hasta una simple roca pueden cambiar la temperatura de un metro cuadrado. Aquí, la ciencia se mezcla con el instinto, y el resultado es pura alquimia ecológica. Los árboles altos crean sombra y humedad, los arbustos intermedios cortan el viento, las plantas rastreras cubren el suelo y conservan la temperatura. Así nacen los microclimas, esos refugios donde el agua se queda un poco más, el calor se acumula un poco mejor y la vida se multiplica con un ritmo propio. Un estanque junto a un muro orientado al sur puede transformar un rincón frío en un paraíso tropical. La naturaleza entiende de arquitectura térmica mejor que cualquier ingeniero. En este jardín, nada está puesto al azar. Las piedras no son decoración,
Son baterías solares naturales, absorben calor durante el día y lo liberan al caer la noche, manteniendo vivas especies sensibles al frío. Los canales de agua reflejan la luz y crean corrientes de aire húmedo. Hasta los montículos de tierra tienen una función termodinámica, desviando el viento helado o capturando el rocío matinal. Es física aplicada a la biología, sin un solo panel ni cable de por medio. La ironía es que lo que el ser humano moderno llama innovación climática, techos verdes, jardines verticales, captadores de niebla, son en realidad ecos de este principio ancestral. En la naturaleza, los ecosistemas ya diseñan sus propios climas desde hace millones de años. Solo hacía falta observar en lugar de intervenir. Y eso, para muchos, es lo más difícil, renunciar al control para recuperar la eficiencia. Así, este microcosmos vegetal demuestra que el futuro sostenible no se programa, se cultiva. Un jardín bien diseñado puede moderar temperaturas, retener agua y alimentar a decenas de especies sin un solo kilovatio adicional. En tiempos donde los termómetros baten récords y las sequías devoran regiones, este tipo de diseño no es un lujo poético, es una estrategia de supervivencia con base científica. El suelo como cerebro del sistema, la inteligencia que no se ve. Bajo la superficie ocurre el verdadero espectáculo. Lo que parece tierra inerte es, en realidad, una red neurológica viva, millones de hongos, bacterias y raíces que se comunican, intercambian nutrientes y mantienen el equilibrio del ecosistema. Es un Internet biológico donde cada organismo tiene una dirección, una función y un propósito. No hay jerarquías, pero hay inteligencia distribuida. La ironía es brutal, mientras el ser humano construye inteligencias artificiales, la naturaleza lleva milenios perfeccionando la suya, en silencio. En este jardín, el suelo no se ara ni se voltea. No por pereza, sino por respeto. La permacultura entiende que remover la tierra es como desconectar los cables de un cerebro en funcionamiento. La estructura del suelo se conserva, se alimenta con materia orgánica y se protege del sol con cobertura vegetal. Aquí, cada lombriz es un ingeniero, cada raíz un sensor y cada hongo un algoritmo biológico que gestiona datos de humedad, nutrientes y temperatura. El sistema funciona en bucle cerrado, las hojas que caen se descomponen, los microorganismos las digieren y devuelven los minerales a las raíces. Nada se desperdicia. Es un proceso de reciclaje perpetuo, donde la muerte es solo una fase del ciclo energético. Mientras tanto, los suelos agrícolas industriales, compactados, erosionados y saturados de químicos, son laboratorios de desconexión. Cada año producen menos, porque mataron justo lo que los hacía fértiles, su microbiología. El suelo sano huele distinto, respira distinto y reacciona como un organismo completo. Absorbe más agua, resiste mejor las sequías y alberga un ejército invisible de organismos benéficos. Es el tipo de inteligencia que no se mide con sensores, sino con resiliencia. Donde la agricultura moderna busca rendimiento inmediato, la permacultura cultiva capacidad de adaptación, y eso es mucho más valioso a largo plazo. La revolución silenciosa de la tierra viva. El futuro no será construido por quienes intenten dominar la naturaleza, sino por quienes aprendan a colaborar con ella. Mientras algunos buscan soluciones en laboratorios y algoritmos, otros ya las están cultivando en silencio, raíz por raíz. Este tipo de ecosistemas no son utopías verdes, son laboratorios de civilización funcional, donde cada decisión se traduce en equilibrio, no en consumo. El jardín de permacultura no es un experimento, es una declaración de principios. Demuestra que la abundancia no depende del control, sino del diseño inteligente. Que la resiliencia no se mide en toneladas de producción, sino en la capacidad de regenerar lo que sostiene la vida. En un planeta agotado, este modelo no es una alternativa romántica, es una estrategia de supervivencia racional. Quizá la mayor ironía de todas es que la naturaleza nunca necesitó de nosotros para prosperar, pero nosotros sí dependemos de ella para existir. Y sin embargo, seguimos construyendo contra su lógica, como si la arrogancia pudiera reemplazar a la fotosíntesis. Cada metro de suelo vivo, cada abeja que vuelve, cada gota retenida en un microclima son victorias silenciosas en una guerra que no se libra con armas, sino con conciencia. Lo fascinante es que este tipo de sistemas no buscan rescatar al planeta, buscan reintegrar al ser humano dentro del planeta, devolverle su papel dentro de la cadena, no por arriba de ella. La permacultura es, en esencia, una pedagogía del límite, enseña que la libertad no está en romper las reglas naturales, sino en comprenderlas. Porque solo quien entiende la vida puede sostenerla. Y cuando se mira desde esa perspectiva, este jardín no es solo un experimento ecológico. Es una metáfora del futuro que podríamos tener, descentralizado, diverso, autorregulado, fértil. Un futuro donde la inteligencia humana no compite con la biológica, sino que se inspira en ella. La revolución más radical no vendrá de la tecnología, sino de volver a mirar la tierra y aprender su lenguaje otra vez.
Si este mensaje te resonó, no lo dejes en reflexión, conviértelo en acción. Aprende, diseña, comparte. Cada semilla plantada es una inversión a largo plazo en la única economía que nunca quiebra. Suscríbete, comparte y comenta. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permite hacer las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.